Decíamos entonces que el Evangelio de San Mateo tenía como destinatarios a los judíos que se estaban convirtiéndose al cristianismo. No se conoce, aunque se sospecha, lo he comentado, un original que haya sido escrito, digamos, en otra lengua que no sea la griega. Pero da que pensar por los giros, por las formas en que está, digamos, escrito, que como que fuera una traducción de un original arameo o hebreo al griego. De todos modos, ya fue usado, fue conocido en los documentos cristianos que tenemos de finales del siglo I. Y comienza el Evangelio de San Mateo con los episodios de nacimiento, de la infancia de Jesús. En eso el otro evangelista que también menciona la infancia de Jesús es San Lucas. Ellos son los únicos dos. Y comienza además con la genealogía. La genealogía que la hace partir de Abraham para mostrar que la raza, ¿no? Y sobre todo descendiente de Jacob, descendiente de Judá, mostrando que nacerá en Belén, es decir, que es judío, no Galileo como creían que era, porque no conocían realmente su verdadero origen, donde había nacido, y además, claro, descendiente del rey David, como debía ser el Mesías. Así que en todo eso es una gran preocupación. Después muestra en 3 bloques de generaciones, de 14 generaciones en cada bloque, cómo va llegando hasta el momento en que nace Jesús, como es, bueno, la plenitud de los tiempos, como dirá en este caso San Lucas. Así que nos da esa genealogía para que ya empezara, que quedase firme de dónde viene, cuál es su origen, Y tiene como característica propia los discursos del Señor. Abunda en eso, es rico en parábolas, contiene los 5 grandes discursos de Jesús, entre los cuales está el célebre Sermón de la Montaña, el capítulo 5, que es el de las bienaventuranzas, y que curiosamente también, bueno, San Lucas también lo incluye, aunque hay un agregado y como una especie de contrapunto, porque bienaventurados o dichosos, más aquellos que, pero hay de aquellos otros que vayan contra. Es decir, en esto no está en Mateo. Mateo están solo las bienaventuranzas, que la hacen en una montaña, en una colina, en un monte, mientras que para San Lucas es en un lugar llano. Son esas pequeñas cosas que no hacen a la esencia en el contenido, simplemente a que uno, bueno, conoció, el otro consultó con una otra fuente, pero claro, Lucas no estuvo, no era uno de los apóstoles. En cambio, Mateo sí. Así que bueno, son pequeñas cosas, pero que siempre convergen a la verdad. ¿Por qué? Porque en lo fundamental no hay ninguna oposición. Lo que hay es diversas perspectivas que son accidentales, circunstanciales, no hacen a la cuestión. Así que muestra entonces que, Cristo es el Mesías prometido, que se cumplen en las Escrituras. Todas las acciones, las palabras del Señor son presentadas justamente a la luz del Antiguo Testamento. Es decir, toma lo que es la Torá, que es el Pentateuco, y Tanaj, que son los profetas, los escritores sagrados, tanto que hay 150 alusiones a los libros sagrados en Mateo y citas explícitas son 50. Así que, y también lo presenta en cierta forma como el siervo obediente, el siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé. Y como también, como contrapartida, Israel está rechazando
los planes divinos, está rechazando reconocerlo. Así que lo que Dios tenía dispuesto, evidentemente lo está manifestando Jesucristo a través de su vida, de su obediencia, y todo se cumple en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y después inicia una nueva etapa, con el Señor resucitado, que permanece en la iglesia y que los apóstoles anuncian el mensaje de salvación de acuerdo al mandato que le dio a los hombres. Justamente en lo que está en el capítulo 28 y cómo termina el Evangelio ahí en ese capítulo. Lo voy a mencionar. Dice el evangelista que cuando lo vieron, lo adoraron. Otros, dice, dudaron. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así concluye el Evangelio. Bien. Entonces, este Evangelio además ha sido llamado el Evangelio eclesiástico. ¿Por qué? Porque la iglesia aparece ahí, está siempre presente. Es insinuada, por ejemplo, de distintas formas en muchas parábolas. Otra de las cosas es que es rico en parábolas el Evangelio de San Mateo. Es el más rico, en el fondo. Y también rico en valores morales. Bien, entonces digo que es el Evangelio eclesiástico porque está presente, está insinuado, por ejemplo, en parábolas, anuncia su fundación explícitamente en la promesa que le hace a Pedro, el primado a Pedro. En otras formas está también en el capítulo 18, vamos a ver, es cuando les dice, les da el poder a la iglesia a través de los apóstoles de atar y desatar. Dice: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese capítulo 18, justamente el versículo 18. Y también luego dice, esto también tiene que ver con la iglesia: os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, esto es justamente lo que ocurre cuando nos vamos a la misa, ¿no es cierto? Está la asamblea y antes de que comience la misa ya estamos ahí, somos más que 2 o 3, cuando no había misas virtuales, presenciales, reunidos en el nombre de Cristo, y ahí está Él. Hay una primera presencia en la asamblea. Justamente asamblea es la traducción de iglesia, o iglesia significa asamblea, pero no cualquier asamblea. No es una asamblea política, es una asamblea del pueblo de Dios. La asamblea de Dios, el pueblo de Dios que se ha reunido en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo en lo concreto. Eso es justamente la palabra griega de iglesia que traduce la palabra asamblea del hebreo. El hebreo en hebreo es kahal. Kahal significa la asamblea, pero es asamblea en torno a Dios y a las cosas de Dios. Pues se traduce en griego como eclesia. Pero hay otra palabra que también traduce esa kahal, el original hebreo, y es sinagoga. Así que sinagoga e iglesia significan lo mismo, significan el pueblo de Dios que está reunido para celebrar la liturgia, para celebrarlo a Dios, o para sacrificarlo, el sacrificio hecho a Dios. Eso es iglesia. ¿Y por qué sinagoga y por qué iglesia? Eclesia, bueno, para diferenciarse se tomaron sinónimos, pero no la misma palabra. Pero en el fondo, la etimología nos lleva a que es exactamente lo mismo. Bien,
Es interesante además ver, perdón si me voy un poco por las ramas, pero las representaciones, sobre todo en la Edad Media, de la iglesia y la sinagoga. Hay varias representaciones. A la iglesia se la ve sin las vendas en los ojos, contemplando el misterio de la salvación, sobre todo en Cristo crucificado, y a la sinagoga con la cabeza inclinada, agachada y con los ojos vendados, no habiendo reconocido el misterio de la salvación. Bien, entonces, perdón si me voy, pero bueno, también, además del capítulo 18, figuran algunos episodios como el de la tempestad calmada, es la barca, y ahí quien calma esa tempestad es Cristo, que está en la barca siempre, o sugerido también como el nuevo verdadero Israel en la parábola de los viñadores homicidas. Les es quitada la viña, se las dan a otros. Ese es el nuevo Israel, la iglesia. O también esbozada como instrumento universal de salvación en ese mandato misional que comentamos del final del Evangelio. También se lo conoce como el Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Por qué? Porque es típico de Mateo hablar del reino de los cielos. En cambio, en nosotros se habla del reino de Dios. Pero, por ejemplo, en San Lucas, reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos que está en estrecho, digamos, relación con la eclesiología, es decir, con el concepto de iglesia. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra. Ese término, reino de los cielos, lo emplea muchas veces. Tanto que aquellos que hacen las estadísticas dicen que 51 veces lo menciona así. Ese reino que cuando llega con la llegada de Jesús, ¿no? Con el Rey. Y que él mismo además lo explica en esas parábolas que están justamente aquí en San Mateo. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.